Gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros, con cada uno de nosotros, con los que han creído y aún con la misericordia que hay para los que no han creído. Y es una gracia que solamente Jesús puede hacer. Y hay algo interesante en este tiempo que está sucediendo. Y yo quiero invitarles a ir al libro de Juan capítulo 14, e invitarles en esta lectura que puedan escuchar. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Señor, en humildad, Señor, en actitud, Señor, de reverencia, nos acercamos a ti, con la confianza y la gracia que solamente tu Hijo Jesús pudo hacer en la cruz, y que esa sangre que nos justifica y que nos da el mérito para acercarnos, venimos en esta noche aquí. Queremos escudriñar tu palabra, queremos encontrar verdades y aplicaciones para nuestra vida. Queremos cimientos firmes, Señor, para nuestro corazón. Aun cuando venga la tormenta, Señor, nuestra vida pueda estar firme, porque, Señor, creemos que tú eres Dios todopoderoso y que tienes el control de cada detalle. Espíritu Santo, suplicamos la revelación para nuestra vida por medio de la Escritura. En el nombre precioso de aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Y comúnmente nosotros estamos muy acostumbrados a cada vez que oramos decir: y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Y terminamos una oración y decimos: y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Y viene una pregunta a mi vida, ¿no? ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? ¿Qué es o por qué oramos en el nombre de Jesús? Podemos comparar algunas culturas, y algunas culturas hacen la referencia, ¿sí?, del Dios que siguen. Pero la pregunta era: ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Y el propósito de esta lección es que nosotros podamos comprender lo que significa orar en el nombre de Jesús y el compromiso de orar en su nombre, puesto que no es una palabra que funcione como aquel famoso e ilustre personaje de Alibaba que decía: abra cadabra. ¿Y qué sucedía? Y se abrió una puerta, una cueva, y había un tesoro. Ábrete sésamo, perdón. Ábrete, sí. Alibaba decía: ábrete sésamo. Y yo creo que algunos de nosotros alguna vez lo hemos llegado a usar, ¿verdad? Ábrete sésamo. Y la cueva se abría y salió un gran tesoro. Y de manera
ha sucedido hoy en día con esta palabra, no con la de ábrete sésamo, sino con la Escritura. Se ha usado a tal grado de decir, y en el nombre de Jesús yo digo que esto, y en el nombre de Jesús yo digo que lo otro, y en el nombre de Jesús yo reprendo, y en el nombre de Jesús y empezamos entonces a crear una distorsión, porque hasta dónde es utilizado el nombre de Jesús y hasta dónde realmente llega lo que realmente Jesús quiere hacer. Entonces son dos cosas diferentes. Uno es nuestro deseo y el otro es el deseo que Jesús quiere hacer, en el cual busca que su Padre sea glorificado. Entonces, hoy en día estamos en ese riesgo y estamos en ese tiempo donde lo estamos viviendo, experimentando. Algunos creemos que es como esa especie de palabra mágica, ¿verdad? Que yo lo puedo hacer y sé que algo que tiene que suceder. Porque digo, y estoy tan enfocado en mi fe que digo, en el nombre de Jesús, y tiene que suceder, porque lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Pero de repente cuando buscamos los pasajes bíblicos acerca de que si tú le pides a Jesús, Él te lo va a dar, vemos que el contexto tiene un enfoque preciso. Y entonces en este sentido lo hacemos y tomamos esa parte de la Escritura y olvidamos lo que está antes, o la intención de por qué Jesús decía, lo puedes pedir con mi respaldo. O simplemente hoy en día habemos o no se ha llegado a esa conciencia de decir, bueno, ¿yo por qué oro en el nombre de Jesús? ¿Por qué oro yo en el nombre de Jesús? ¿Por qué uso ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué lo uso? Y entonces podemos llegar a ese gran punto y decir, ok, voy a empezar a comprender lo que el Señor quiere que mi corazón guarde y actúe. Y ese primer punto es, dentro de todos, que nosotros debemos buscar glorificar a Dios. Cuando empiece a usar ese nombre, busque lo que glorifique a Dios. Si esa oración que está usando está glorificando a Dios, está usando el nombre de Jesús correctamente. Está usando el respaldo de su sangre que fue en una cruz correctamente. Si lo que estamos pidiendo va a glorificar a Dios, podemos decir, estamos pidiendo bien. Entonces aquí en Juan 14:1 vemos cómo Jesús empieza a preparar a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él los estaba preparando porque se estaba aproximando a su muerte. Jesús sabía lo que iba a suceder. Sus discípulos todavía en una mente perdida, ¿no? O divagando en sus pensamientos, aún no tenían bien definido qué iba a suceder con Jesús. Pero Jesús les estaba asegurando que Él estaba preparando un lugar especial para cada uno de sus discípulos y de los que han creído en Él. Implica a nosotros en este tiempo. Él estaba preparando ese lugar para cada uno de ellos, y lo vemos en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y entrando en ese contexto, vemos cómo en el verso 6, Él hace énfasis, dice que Él es el único camino. Y no hay otro camino. Dice, yo soy ese único camino, no hay otro camino. Y en el verso 8 estamos viendo cómo Jesús responde a la petición de Felipe y le dice, queremos que nos muestres al Padre. De repente nosotros perdemos esa conexión y olvidamos que hay una unidad entre el Padre, el Hijo, ¿y quién está actualmente aquí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay una conexión. Y es un tema que ahorita no nos vamos a meter, ese es otro tema, ¿no? Ya la Trinidad. Pero el punto es, olvidamos esa conexión, que es una unidad. Y Jesús se revela así, el Padre y yo somos uno. Si tú quieres conocerme a mí, estás conociendo al Padre. Y si quieres conocer al Padre, conóceme a mí, dice el Señor Jesús. Pero aquí el punto a escudriñar y el pasaje a meternos es cuando dice el verso 14, capítulo 14, verso 12. De cierto os digo. Y ese de cierto, me río porque dijo el hermano que está aquí con uñas que los bautistas acostumbramos mucho a decir que dice el griego. Y dijo una vez un hermano, oiga, pastor, dígame, ¿quién es ese griego que dice tanto,
Y ya, pues ese es lo que dice el griego, ¿no? El libro, pero pensaban que era un personaje en esa iglesia. ¿Quién es el griego que dice tanto, no? Entonces, mira, el punto es, y en el griego encontramos que ese desierto es una parte como decir, te digo que te digo, o es como decir, me importa, mucho me importa que escuches. O sea, era como hacer énfasis de decir, hey, necesito que escuchen esto. Vuelvo a repetirles, por favor, escuchen esto. Cada vez que Jesús usaba un desierto, era porque quería que las personas prestaran toda su atención a lo que iba a decir. Prácticamente decía, bueno, si no comprendieron lo que estaba de Juan 14, del 1 al 11, no hay problema, pero en el 12 les está diciendo, hey, escuchen por favor. Y empieza a decir, y era una señal para que los oyentes prestaran mucha atención. Y dice de la siguiente manera, desierto. Jesús buscaba que sus discípulos comprendieran, que reflexionaran la importancia de tener en él, en este Jesús, esa palabra que les iba a dar. Jesús estaba tomando ese punto en el cual ellos pudieran llevar su pensamiento a cambiarlo en la expectativa de decir, maestro, di lo que tengas que decir, que estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Y Él les empieza a decir, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y lo que estaba haciendo Jesús es que estaba enfocándolos en una forma de creer, pero de creer de convicción, de una seguridad, de una garantía. Entonces, en esta implicación, o esto implica que Jesús les estaba diciendo, necesitan poner una fe segura en mí. Necesitan ustedes desarrollar lo que es una confianza plena de salvación que solamente yo les voy a poder dar. Implicaba esa parte de que el que en mí cree, implicaba una devoción exclusiva. Podemos creer mucho nosotros en muchas cosas. Podemos nosotros decir, yo creo que puede suceder. Pero cuando enfocamos nuestra devoción específica hacia Jesús, nuestra forma de pensar cambia. Y nuestra actitud empieza a dar un giro. Y nuestra actitud empieza a ser, ¿qué es lo que glorifica al Padre? Porque son uno solo. Y pensamos en esa unidad. Entonces, empieza por lo tanto, Él se refiere a sus discípulos como gente de compromiso con obediencia. Cuando Él les dice a ellos, de cierto, hey, ustedes, les quiero decir algo, discípulos con compromiso y obediencia, que están pensando en la expectativa del Padre y de mí, que esta obra tiene que continuar. Ojo, y sí necesito que presten atención a esto, no lo estaba dando exclusivamente a 12 personas, cuando Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No las estaba haciendo exclusivas para 12 hombres, las estaba reflejando en que estos 12 hombres iban a provocar que esa obra creciera, ellos iban a dar una continuidad. Ahora, ¿para quién aplica esto? ¿Para quién aplica ese crecimiento de la obra? Para los que han creído. ¿Hemos creído? Si hemos creído, tiene que haber un crecimiento de obra no solamente de nuestra vida, sino de fruto con el trabajo de crecimiento del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿de qué obra hablaba Jesús? Encontramos que Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿De qué obras hablaba Jesús? ¿De qué obras? Y es interesante cómo Él, cuando llegó, ¿qué es lo que llegó haciendo Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Qué es lo primero que empezó a hacer? A proclamar, ¿verdad? Empezó a proclamar buenas de salvación. Él empezó a proclamar. Pero también empezó ¿a qué? A enseñar verdades del reino de Dios. Y ahí lo podemos ver en Mateo 28, 19, 20, que ya lo saben, pero Él empezó a enseñar las verdades de Dios. Empezó a realizar actos de compasión. Y sus discípulos comprendieron eso y lo vemos en Hechos 3, del 1 al 10. Y empezó a ver hasta lo último
sanidades. Pero si se fija el orden, ¿cómo lo encontramos aquí en la Biblia? Él viene, selecciona y empieza a proclamar en un grupo de personas su trabajo, ¿verdad? En un grupo de personas. Luego le empieza a enseñar las verdades bíblicas. Luego empieza a realizar actos de compasión. Pero Jesús vino primero a empezar a hacer sanidades. No, no fue el propósito. Fue una consecuencia que bendijo a mucha gente. Y fue bueno, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que el orden de prioridad, el corazón de Dios está interesado por su gente, por lo que Él hizo. Pero dice, y aún mayores hará. Y esta frase es algo que yo tenía mucho conflicto cada vez que lo escuchaba. Porque decimos, y nosotros vamos a hacer obras mayores porque la Biblia dice. Y empecé a tener un conflicto porque si esta cuestión de cosas mayores es algo místico, caemos en creer lo que los griegos practican. Entonces digo, y yo no creo lo que los griegos practican. Si hablamos estas cosas mayores como algo sobrenatural, entonces me estoy yendo al otro extremo de otra creencia que practica otro grupo. Digo, no, pero no puede ser. ¿Qué es esto, Señor? Decía, revélame, Espíritu Santo, ¿qué es esto de cosas mayores? Porque podemos entenderlo. Bueno, si Jesús sanó o alimentó a 5,000, ¿qué es lo que podemos entender por esa lógica? ¿Yo a cuántos puedo alimentar? A 10,000, ¿verdad? Pero entonces viene esa palabra precisa de Dios. En el contexto, estamos hablando en el contexto. O sea, estas cosas mayores se las está dando ¿a quiénes? A los que han creído en Él, a sus discípulos. Y dice, a los seguidores comprometidos les esperaba estas cosas mayores. Entonces la respuesta tiene que ver con alcance y tiene que ver con mayores cosas en cantidad. Es decir, alcance, no en grado. ¿Sí? Es un alcance de tiempo, porque Jesús estaba limitado en tiempo y espacio. Él solamente iba a estar por un tiempo, ¿verdad? Solamente por un tiempo, porque Él iba a ser crucificado, y luego iba a resucitar, y luego iba a ascender. Dice, fue llevado al cielo. Pero Él tenía un límite de tiempo, pero Él estaba diciendo a sus discípulos, pero ustedes que van a continuar esta obra, ustedes que van a tener un tiempo ilimitado, ustedes que no van a estar presionados por formar a 12 hombres, sino por impactar a naciones, por impactar a este mundo, entonces ustedes deben de preocuparse por ese alcance, porque no van a tener un tiempo ni un espacio limitado. Y el Señor se refería, no en esa garantía de decir, pueden hacer cosas mayores que las que Dios me ha dado a mí. No, comprendí que no era en ese punto. Jesús ministró en la tierra casi en todo Israel, y fue su campo, pero fue limitado. Él no salió a todo el mundo. Pablo salió a partes del mundo. Entonces Pablo sí hizo cosas mayores que Jesús, porque él trabajó en mucho campo. Entonces, hoy en día los seguidores o discípulos estamos extendiendo y estamos cumpliendo esa palabra. Estamos haciendo esas cosas mayores que Jesús no pudo hacer por espacio y por el tiempo, porque Él traía un propósito específico. Y aquí es donde nosotros podemos comprender, ¿qué o cómo lo podemos ver, esas cosas mayores? Estamos viendo un evangelismo mundial, estamos viendo cómo la proclamación del evangelio está llegando a los campos agrícolas, está llegando con jornadas médicas, está llegando en gran parte de África, que lo último que he sabido, se están moviendo mucho con el comedor de amor, están supliendo muchas necesidades, están limpiando muchas comunidades, están atendiendo a las viudas, están cuidando niños. ¿No son cosas mayores que Jesús no logró hacer? Jesús no logró hacer todo eso. Y entonces esos discípulos se extendieron sobre más personas. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer y empezamos a orar en el nombre de Jesús, nuestro sentido tiene que ser en base de nuestra acción de lo que estamos creyendo. Y esas cosas mayores tienen que ver con un crecimiento hacia afuera, en el cual nosotros estamos diciendo, no estamos limitados en tiempo, no estamos limitados en espacio. Porque nosotros estamos aquí por un tiempo indeterminado que solamente Dios sabe. Pero Jesús sí sabía su tiempo y Él sabía su espacio. Estas obras fueron mayores solo porque el Padre las iba a respaldar. Y el Padre iba a ser glorificado, y volvemos a ese mismo punto.
El Cristo resucitado que ascendió ya no estaba limitado más, y no está limitado. Ahora Él está actuando de manera ilimitada. Pero aquí sí está limitado porque tomó forma de hombre, que es otro tema, pero luego lo vemos, pero tomó forma de hombre. Entonces, en ese sentido, las obras que nuestro Señor Jesús estaba dando a sus seguidores era: si ustedes van a ir y van a empezar a orar en mi nombre, van a empezar a actuar en mi nombre, se convierten en embajadores. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y cómo actúa un embajador? Representante, pero en otro país, pero actúa de manera ilimitada porque el presidente está aquí. Y el presidente está aquí y está atendiendo sus asuntos, pero el embajador está actuando libremente en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que tomamos esa forma de decir, nosotros también estamos tomando la característica de embajador, actuamos con mucho más eficiencia. Jesús sabemos que tiene todo el poder para venir y hacerlo, pero Él necesita a los que les encargó que lo empezaron a hacer en su nombre. Podemos hacer esta aplicación. Algunos de ustedes, Alfredo yo creo que es el más cercano, o no sé si alguien más, pero por ejemplo cuando te mandan en representación de tu jefe, ¿cómo llegas? ¿Llegas en una silla preferencial o llegas buscando lugar? Ya tienes una identidad, tienes algo que te está justificando delante de todas las personas y dice, no está, no sé cómo te llama tu jefe, pero no está él, pero está él en su representación. De esa manera nosotros empezamos a tomar esa presencia del nombre de Jesús en nuestra vida cuando empezamos a actuar y a comportarnos como Él nos está dejando ese modelo. Entonces es un riesgo tomar a simple vista Juan 13:14. Es como si yo a ustedes les diera un cheque en blanco y les dijera, ¿sabes qué? Ahí está, y firmado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ponerle toda la cantidad que quisiera, ¿no? 5 millones, con eso pago toda mi deuda. Pero no, de repente nosotros tomamos este verso, mire lo que dice el 13:14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. De repente lo podemos tomar como un cheque en blanco. Y entonces decir, ok, voy a empezar a pedir una casa, ¿cuál es el carro que quieres tú, Daniel? Un Hammer, bueno, ya cambió, pero antes era un carro deportivo. Voy a pedir, bueno, en mi caso, un Yamaha, un Ibáñez BTV, y todos podemos empezar a pedir nuestras necesidades, ¿no? Quisiéramos esto, pero de repente pensamos, esta oración, y todavía digo en el nombre de Jesús, digo, es una oración vana, no va a glorificar al Padre, porque va a ser para mi uso, va a ser en mi círculo. Entonces, es un riesgo tomar estos versículos así nomás como tomarlos. Es cierto que Dios escucha y responde la oración, pero cuando nos ponemos en un estudio cuidadoso, profundo de estas palabras, encontramos dos revelaciones, y una de ellas, y que pueden ser como condiciones también, y una de ellas es, los creyentes deben hacer sus pedidos en el nombre de Jesús, pero no como algo mágico. Eso es lo primero que estamos encontrando. Podemos hacer nuestros pedidos en el nombre de Jesús. Al final vamos a ver un poquito más sobre esto, pero no significa que nosotros estemos agregando esa frase continuamente para que algo suceda, porque a lo mejor estamos pidiendo mal, como dijo Santiago, ¿no? Y nuestra oración está mal enfocada, sino tiene que ver entonces con el carácter revelado de Dios, la actitud de Jesucristo, y en ese enfoque nosotros podemos tomar ese acercamiento de confianza que nos dice Hebreos 4:16, y entonces decir, para que tú, Señor, seas glorificado. Esa es nuestra oración que estamos haciendo en San Carlos. Señor, danos el fruto para que tú seas glorificado. No permitas que nosotros lleguemos buscando mal. Y entonces llegamos, ¿y qué sucede?
Apenas vamos a empezar, hermano, es que vamos a ir a buscar a esta persona. Ah, y a esta persona también. Decimos, gracias Señor porque está siendo glorificado. O sea, empezamos a enfocar lo que le agrada al Señor para que Él sea glorificado. Entonces empezamos a usar ese sacrificio de manera correcta. 2, Jesús prometió que respondería a nuestras oraciones siempre y cuando el Padre fuese glorificado. En el ministerio que estés haciendo, lo que estés haciendo en tu ministerio, los planes, el cerezo, no sé qué más, alabanza, todo lo que estemos pidiendo, Señor, glorifícate tú. Y hago esta petición para que tú seas glorificado. Y esa es la forma por la cual empecé a comprender que yo o cualquiera de nosotros podemos empezar a orar en el nombre de Jesús. Porque es una oración enfocada hacia algo en el que el Padre va a recibir gloria. Y por eso es que recurrimos. Pero es una característica, porque hay varias. Así que me voy a apurar, porque si no, ya los hermanos han empezado a dormir y Jesús, ya vámonos. Ok, es una prueba de fuego para nuestras oraciones. Si nosotros, y me ha pasado, yo de repente he querido algunas contestaciones para mí. En aquel tiempo yo tenía un Sahara que le decía, Señor, dame ese Sahara, por favor. Decía, no te pido más. Y qué bueno que no me lo dio. Porque estoy muy, muy feliz por eso. El Señor me hizo comprender que eso no es la forma que yo le tengo que estar pidiendo. No es una palabra mágica, no es algo egoísta. Dice el Señor, ok, interésate por mis asuntos, yo me voy a interesar por los tuyos, pero te tengo que ver primero. Entonces, ¿por qué razón dijo que todos los pedidos serían hechos? Porque el Señor cuestionó, bueno, entonces dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Pero si vemos en el contexto, Él está hablando de una gran verdad. Y está hablando, primero, como Él, el único camino. Segundo, escuchen todos, dice, pongan atención. Crean las obras que estoy haciendo porque no son obras de mí, dice Jesús, sino de mi Padre. Y entonces sí, ustedes pueden pedirlas y hacerlas. Entonces, como dinámica o aplicación de este primer punto, ustedes pueden llegar, una lista, lo van a poner, lo que glorifica a Dios, o mis gustos, y en esa van a poner una columna y otra columna y van a poner qué oraciones estoy haciendo que glorifican a Dios, y en la otra columna qué oraciones estoy haciendo que me interesan a mí. Entonces cuando hacemos esa evaluación, ahí vamos a ver nuestro corazón cómo está, y vamos a decir, oh, no tengo equilibrio. Entonces, Señor, perdóname porque estoy usando tu nombre de manera incorrecta, o Señor, gracias porque creo que vamos por el camino enfocado. Entonces es una parte. 2, cuando nosotros empezamos a usar el nombre de Jesús es porque estamos participando en la obra de Jesús. Dice el verso 15, capítulo 15, verso 14 y 16, y ahí mismo ahí lo tenemos. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero sois llamado amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, Él los ha dado a conocer. Entonces, Jesús utilizó el tiempo restante para preparar a sus discípulos de esa separación física que tendría con ellos. En Juan 15, del 1 al 8, Él se refirió, Jesús mismo, como una vid y sus ramas, para destacar la íntima relación que debería haber de los creyentes, de los discípulos con Jesús. Jesús declaró que Él era la vid verdadera, verso 1, y luego Él dice en el verso 5, porque separado de mí nada van a poder hacer. En Juan 15, 7, Él nos manda a permanecer en Él. Él nos manda a que esa permanencia tiene que ser por las palabras que estemos recibiendo de Él. Jesús no nos ofrece una amistad, no nos ofrece una tortura, no nos ofrece una religión. Él nos ofrece una amistad profunda. Por eso Él dice, yo te doy esa amistad y tú puedes empezar a clamar a mí. Y Jesús nos lo ofrece. Regularmente cuando cada uno de nosotros estuvo en la escuela y en nuestra escuela llegamos a desarrollar una intimidad con algún amigo, pues mujeres con las amigas, ¿verdad? Y empezaron a conocerse, y en esa relación íntima empezaron a conocer los gustos, pero no o nunca llegaron de primera instancia y, ¿quieres una torta? Te la voy a pichar porque no te conozco. No. Cuando esa amistad se fortaleció,
Entonces surge esa, como parte de decir, te lo voy a pichar nomás porque somos cuatachos, ¿no? Entonces es lo mismo que sucede con la relación con Dios. Y por eso es que nosotros debemos empezar a participar de su obra, de la obra de Él. Conforme nos movemos hacia afuera, empezamos a participar de la obra que Jesús hacía. Y ya lo acabamos de ver. Entonces Jesús nos ha mostrado que el anhelo del Padre no es el deseo de llamarnos de manera indiferente. Porque le dice, yo no los quiero llamar siervos, sino amigos. Invitarlos a que participen en esta obra. Jesús lo hizo entrar en confianza. En este punto hay una advertencia. No podemos presumir de nuestra amistad con Jesús. Me ha tocado saber de personas que presumen su amistad con Jesús. Y con el tiempo, cuando caen, dicen, mira, y era el que era cercano a Dios. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hermanos, cuando nosotros usemos esa expresión. De decir, ok, sí, somos amigos de Dios. Somos sus amigos. Pero hay que ser muy cuidadosos porque en San Carlos es lo que estamos pues enfrentando. Personas que decían ser muy cercanas a Dios y ahora el Evangelio ya no lo creen. Y entonces nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Orar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Jesús tomó la iniciativa de llamarnos a nosotros. Él nos ordenó de llevar fruto después de su crucifixión. Jesús prometió que Él haría todo lo que sus discípulos pidieran. Pero nosotros corremos ese riesgo. Y ese es el punto que el Señor Jesús encuentra cuando empieza a dar lo de la promesa. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les va a dar un consolador. Entonces aquí el punto es, no podemos llegar a distorsionar esta parte de la Escritura. Cuando tomamos nosotros el nombre de Jesús y empezamos a interceder el nombre de Jesús, tenemos que prestar mucha atención qué es lo que estamos pidiendo. Porque si no está glorificando al Padre, nos estamos desviando de un gran propósito. Y estamos desviándonos de tal propósito que es como si estuviéramos tomando ese cheque en blanco y poner lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón desea. Pero dice el Padre, no es lo que tu corazón anhela ni lo que tu corazón desea. Es cómo te estás interesando en los asuntos del reino. Luego aquí, conforme nos vamos relacionando, entonces nosotros decidimos obedecer los mandatos de Jesús, empezamos a orar en el nombre de Jesús, porque es difícil, hermano, es difícil decir, yo oro en el nombre de Jesús, pero no me gusta obedecer los mandamientos de Él. Entonces, ¿de quién dependemos? O es difícil estar haciendo, yo participo en la obra de Jesús, pero no me gusta orar en el nombre de Jesús y obedecer tampoco. Tiene que ir ligado. La evidencia que estamos encontrando aquí de los seguidores es que Jesús les estaba encargando, obedezcan los mandamientos de Él, de su Padre. Orar en su nombre, en ese acercamiento, Él lo estaba diciendo, pídanlo en mi nombre. Y dice, pero también dice, participar en la obra de Jesús. Y entonces nosotros podemos decir, ¿por qué yo necesito orar en el nombre de Jesús? Porque necesitas disfrutar de un acceso inmediato a Dios. Por eso lo usamos. No fue nuestro mérito, no fue nuestra circunstancia, es por el mérito de Jesús. O sea, yo no estoy aquí por mi propia fuerza o porque sí que dijo, ven y pues invito. Estoy aquí por el mérito de Jesús. Cada uno de ustedes está aquí por el mérito de Jesús. No es porque seamos más, menos, debemos disfrutar ese acceso inmediato. Juan 16, del 23 al 26 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ojo, dice, en aquel día, habla del inicio de la resurrección y la ascensión de Jesús. Los discípulos no le iban a preguntar nada. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiere decir esto, que durante el periodo de 40 días, luego de la resurrección de Jesús, y que vemos en Hechos 1:3, la resurrección misma de Jesús sería la respuesta para las preguntas de los discípulos. Hermanos, ellos no tenían el panorama completo como nosotros lo tenemos ahora. Ellos estaban en la espera, como nosotros estamos en la espera del arrebatamiento.
no tenían este rompecabezas completo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la última pieza de Apocalipsis, no la última pieza de los Hechos, sino de Apocalipsis. Y entonces nosotros estamos en esa espera, pero ellos no lo tenían. Entonces, como no lo tenían, no sabían qué sucedía, pero después de la resurrección y cuando Jesús asciende, dice, ya comprendimos, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, cuando yo sea crucificado y mi sangre sea derramada, y entonces en esa muerte ustedes deben de gozarse, porque entonces van a aplicar la palabra que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él lo va a dar, porque el sacrificio fue de Jesús, no fue de nosotros. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque estamos conscientes de esa gracia, de ese acceso que Él hizo, no porque nosotros hayamos hecho buenos, Él lo hizo, Él estuvo en esta tierra y Él dejó esa encomienda, que somos sus embajadores. Él estaba afirmando que ese libre acceso nos iba a acercar o nos iba a dar esa libertad de llegar las veces que queramos a Dios por su mérito. Y entonces cuando nosotros nos movemos libremente, nos movemos en esa gracia, y nos movemos y no alguna vez me tocó, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Que nos dicen, oye, no oraste en el nombre de Jesús. Ay, se me olvidó. Y nos empiezan a corregir. Y es correcto. Pero la cuestión aquí es que si ya has creído, eres cubierto con la sangre de Jesús. Y entonces esa sangre de Jesús es la que hace que llegues libremente. No es tu mérito, porque puedes no haber creído, sino estar simpatizando y estar usando el nombre de Jesús. Y lo estás usando de manera incorrecta, o lo estamos usando de manera incorrecta. Pero cuando hay una convicción en nuestra vida de decir, no, porque Él me salvó, y su sangre es la que me da el libre acceso, y fue el mérito de Él. Por eso todo lo que oro y lo que le pido es para que su Padre sea glorificado. Todo lo que hago y lo que oro es para participar en la obra que Él me encomendó que estuviésemos haciendo. Y todo lo que hago es por mérito de Él. No es por fuerza ni por convicción, y debería ser la forma de pensar de nosotros. Y hasta ahora, y me gusta esa frase, ¿no? Hasta ahora nosotros dice que hemos pedido en nuestro propio nombre, pero Él dice que podemos empezar a pedir ya en su nombre, se lo dice a sus discípulos. Nuestro pensamiento puede cambiar, en vez de, Señor, ayúdame por favor, bendíceme con esto, puede ser, Señor, ¿qué es lo que el Padre puede glorificar? Muéstrame, porque eso quiero hacer. Y entonces la perspectiva cambia. Señor, quiero usar tu nombre para el argumento bíblico que la Biblia me ha enseñado, y hacerlo de la manera que me pueda llevar para que tu propósito sea cumplido. O preguntarnos, ¿cuál es el propósito, la circunstancia de la condición que vivo actualmente? Hasta ese momento los discípulos no habían pedido nada en el nombre de Jesús. Y no habían pedido nada porque Él no había muerto. Él estaba con ellos, estaba en ellos, vivían juntos. Pero ellos no podían acercarse libremente a Dios. Pero cuando Él les dice, ahora no me van a preguntar nada, pero cuando muera y venga, entonces sí van a decir, ya comprendimos ese sacrificio, el Cordero de Dios, derramando su sangre para que nosotros podamos tener esa libertad de acceso con Dios. Jesús utilizó muchas parábolas, alegorías, paradojas, pero finalmente aquí se cumpliría, ¿no?, todo, en el cual nosotros ya podemos llevar todos nuestros pedidos directamente a Dios, no porque tengamos la sabiduría suficiente, sino porque es el mérito de Jesús, el acceso inmediato al Padre. Insisto, no nos basamos en nuestros méritos, fue el mérito de Jesús. No nos basamos en nuestra negociación, sino la negociación que hizo Jesús ante Dios, diciendo, esto es lo que te entrego. Y es Jesús
abogando. Algunas verdades bíblicas que te puedes llevar en esta noche. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Ok, porque buscamos las cosas que glorifican a Dios. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque nosotros dejamos o queremos permitir a Jesús que Él obre en nuestra vida para nosotros actuar eficazmente en la obra de Él en este mundo. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque es una conciencia de que agradecemos o tenemos por grato esa obra salvadora que solamente Jesús pudo hacer. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Él pagó el precio. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque es el acceso inmediato a Dios. Y podemos continuar porque está bien interesante, pero me apuro para no cansarlos. Pero sí, hermanos, sí les invito que sigamos estudiando la Escritura, sigamos escudriñándola, y como lo hacemos estos viernes, mañana a las 7:30 va a haber oración. Podemos empezar a aplicar y a practicar eso en casa también. El sábado a las 10 de la mañana hay escuela dominical. El domingo... por eso dije el domingo, ¿no? El domingo tenemos a las 10 de la mañana escuela dominical, a las 12 tenemos el culto de negocios, así que si nos está acompañando en esta noche y nos acompaña como invitado, ¿verdad? A esa hora, pues, solamente va a haber una breve reflexión, creo nada más, ¿no? Y que va a ser durante la escuela dominical de 10 a 12. Así que para que se programe, el domingo a las 7 de la tarde tenemos culto de predicación. Los hermanos diáconos, favor de quedarse un momento. Del lunes 18 al 22 de marzo es la semana de oración por las misiones regionales. Este lunes va a ser el paseo de la iglesia en Los Encinos, para que hermanos se esté programando. Hay que tener comunión entre nosotros, hay que buscar ese momento, ese tiempo, ¿verdad? Pueden llevar pelota de fútbol, pueden llevar pelota de fútbol americano. ¿Quique? Ok, trastornando junto a los planes, el sábado 23 de marzo, para que hermano vayamos preparando. Hay que sacar el rastrillo, hay que sacar el asadón, hay que sacar la escoba, hay que sacar martillo también, todo lo que se pueda, la Biblia también, hay que desempolvarla por los que no lo usan, hay que ir, ¿verdad? Vamos a ir a trastornar, ¿verdad? Vamos a ir a que sea glorificado el Padre y que sea glorificado por medio de ese trabajo. Va a haber consulta médica, va a haber labor social, va a haber corte de pelo, va a haber limpieza en la plaza, en las calles.